Hola, hola, vamos a seguir con nuestros videos como hemos estado llevándolos a cabo. Hoy vamos a ver lo que es Química 2. Esta parte de Química 2 nos va a hablar sobre los compuestos también del carbono, sobre lo que es la estequiometría, la contaminación del aire. Vamos a ver un poquito qué son los sistemas dispersos y qué es, por ejemplo, los compuestos del carbono. Les decía, dentro de los compuestos del carbono tenemos varios puntos que tenemos que analizar. Vemos cómo se desarrollan, qué es una macromolécula, o sea, macro significa grande, entonces vamos a ver lo que es la importancia de las macromoléculas naturales, qué son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, y dentro de las macromoléculas sintéticas veríamos lo que son los polímeros de adición, o sea, cómo se adhieren, y lo que son los polímeros de condensación, cómo se evaporan, ¿ok? Tenemos este sistema. Entonces el primer punto que vamos a ver va a ser lo que es estequiometría. Bueno, la estequiometría nos dice que es el estudio o la composición de las sustancias en masa o en volumen. Eso es lo que estudia a grandes rasgos lo que es la estequiometría. Las combinaciones de la materia se efectúan según las leyes fijas, de las que podemos dividir en dos grandes grupos, que son las ponderales y lo que son las volumétricas. Las volumétricas obviamente se refieren a lo que es el tema de los volúmenes, y lo que son las ponderales es el tema de las masas o de los pesos, ¿ok? Dentro de estas leyes tenemos varias leyes, que es, por ejemplo, tenemos la primera ley, que es la ley de la conservación. ¿Qué es la ley de la conservación? Bueno, la ley de la conservación nos habla, fue establecida en 1774 por Anthony Laurent Lavoisier, y se anuncia de la siguiente manera. Esta ley nos habla sobre lo que es la reacción a un proceso químico en la masa, que nos dice que el total de las sustancias que intervienen permanece invariable y antes y después del fenómeno. O sea, si yo aplico un proceso químico a una sustancia, la cantidad debe de ser la misma al terminar ese proceso químico. No debe de haber una condensación, no debe de evaporarse. Esa es la ley de lo que es la conservación de la materia o de la masa, ¿sí? De la conservación de la materia o de la masa. ¿Ok? Entonces tenemos lo que es la ley de las proporciones definidas. Esa es otra de las leyes. Divididas. Ok, perdón. Divididas no, definidas. La ley de las proporciones definidas. Y esta ley nos dice que fue también conocida como la ley de Proust, porque él fue el que hizo esta ley, y nos dice que dos o más elementos que se combinan para formar un compuesto lo hacen siempre en la misma proporción. Por eso se llama ley de las proporciones, porque la proporción debe de ser igual a la unión de los dos elementos y debe de ser en el mismo rango, ¿sí? No puede variar la proporción de un elemento con otro para formar un compuesto. Tenemos lo que es la ley de las proporciones de Dalton, múltiples o de Dalton también llamada, y nos dice que diferentes cantidades de un mismo elemento que se combina con una cantidad fija de otros elementos para formar diversos compuestos se hallan en relación sencilla que pueda expresarse en números enteros.
Bueno, de eso vamos a hablar más adelantito, de unos pequeños ejemplos que vamos a hacer, ¿ok? Tenemos lo que es la ley de las reproporciones recíprocas. Bueno, también es conocida como la ley de Richter, que es la persona que hizo esta ley, y nos dice que los pesos de los elementos diferentes que se combinan con un mismo peso de un elemento dado son los pesos relativos de aquellos elementos cuando se combinan entre sí, o sea, o bien múltiplos o submúltiplos de estos pesos. O sea, que la relación debe de ser que si se suman los elementos de un peso con el otro, al terminar la combinación, los pesos deben de resultar exactamente igual y no deben de variar, ¿ok? O sea, es la ley, por ejemplo, de las proporciones recíprocas. Ahora vamos a ver sobre la ley de los volúmenes de combinación. Ley de volúmenes de combinación. Bueno, dentro de esta ley fue formulada en 1808 por Gay-Lussac. Es uno de los principales químicos de todos los tiempos, y nos dice que al estudiar las reacciones entre sustancias gaseosas, observó que al reaccionar los gases en volumen, el volumen del gas resultante era menor o igual de la suma de los gases que se combinan, ¿sí? Por lo que estableció que la ley de los volúmenes de los gases que se combinan o se producen en una reacción química están siempre en una relación de números enteros simples. Por ejemplo, de 1 a 1, de 2 a 1 o de 3 a 2, etcétera, ¿sí? O sea que la relación siempre va a ser, pero de números enteros, no hay relaciones en proporciones con decimales, ¿sí? Seguimos con la ley de Avogadro. Vamos a borrar un poquito esto. La ley de Avogadro bueno, esta ley nos dice que los volúmenes iguales de todos los gases con igual presión, igual temperatura, tienen el mismo número de moléculas. Por lo tanto, por ejemplo, un litro de hidrógeno y un litro de oxígeno, ambos a la misma presión y aplicado a la misma temperatura, habrá el mismo número de moléculas. O sea, que si nosotros tenemos el mismo número, un compuesto o un elemento que le aplicamos la misma cantidad de volúmenes, de presión y la misma cantidad de temperatura a ambos, tienen que generarnos exactamente el mismo número de moléculas. Este hombre también nos dijo lo que significa un mol. ¿Qué es un mol? Y lo que es un atomogramo. Un atomogramo, ¿sí? Que así se abrevia. Y acuérdense que en las tablas vienen los números atómicos de cada uno de los elementos en la tabla periódica, y ahí pues la pueden encontrar. El mol, ¿qué significa el mol? Bueno, el mol, es la masa molecular de una molécula, de un compuesto expresada en gramos. Y el átomo se refiere a la masa atómica expresada en gramos también. Dice, para obtener un mol de cualquier sustancia se calcula la masa molecular y la cantidad obtenida se expresa en gramos. Por lo dicho anteriormente, tenemos que la fórmula de una sustancia indica también un mol de tal sustancia o de dicha sustancia. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder tener un poquito más claro esta parte, ¿sí? Lo que es el mol, porque esta es una de las partes principales de lo que es química de 2. Bueno, nos dice que tenemos, por ejemplo, lo que es el ácido nítrico. Tenemos 3 moléculas de ácido nítrico. Entonces vamos a hacer
a encontrar lo que es la masa molecular, lo que es el mol, el atomogramo y todo, ¿ok? 3 moléculas de ácido nítrico, que es más o menos, esta es la fórmula reducida. Acuérdense que sacamos en matemática, en química 1 sacamos lo que era la fórmula subdesarrollada, la fórmula desarrollada y la fórmula simple o reducida, ¿ok? Entonces, estos son 3 moles de ácido nítrico, o sea, tenemos 3 moles o 3 mol de ácido nítrico. Eso es lo que significa esta fórmula reducida, condensada o como le quieran llamar, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero lo que necesitamos saber es que tenemos que sacar los coeficientes de cada uno de ellos. Bueno, el coeficiente es el numerito que está acá. Acuérdense que en matemáticas 1 también vimos lo que era un coeficiente, ¿sí? Este es lo que es el coeficiente o el número que está a un lado de cada uno de los elementos de esta sustancia. Esta es una sustancia ya mezclada, ¿sí? Que contiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y eso es lo que nos forma el ácido nítrico. Son 3 de lo que es entonces el coeficiente. A esto es lo que le llamamos coeficientes, ¿sí? Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es como desarrollar la formulita un poquito y vamos a sacar lo que es los gramos y lo que son los moles de esta sustancia. Bueno, tenemos lo que es, tenemos un mol de hidrógeno. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguno. De hidrógeno no tenemos ninguno ahí, ¿ok? Tenemos lo que es el nitrógeno, que también es 1, y el oxígeno, que son 3. Porque el subnúmero que va en la parte de abajo es lo que nos indica el número de gramos que tiene cada uno por mol, ¿ok? Entonces, bueno, esto lo tenemos que multiplicar por los 3 del coeficiente. Lo primero que necesitamos hacer es saber cuánto es el peso atómico de estas cantidades. Bueno, el peso atómico del hidrógeno siempre va a ser 1, entonces por lo que al multiplicarlo por 1 me da 1. Este es 14, entonces me da 14 y el oxígeno es de 16. ¿Sí? Estos son los pesos atómicos. Entonces, nos va a dar 48. Nosotros lo que necesitamos hacer es sumar lo que es el peso atómico de todos los elementos que constituyen el ácido nítrico para poder sacar el peso de mol en esta sustancia. Y bueno, esto me da un total de 63 gramos por mol, ¿sí? 73 gramos por mol. Que al multiplicarse por el 3, porque son 3 moles de ácido nítrico, entonces hay que multiplicarlo por 3 y esto nos da un total de 189 gramos. Esa es la cantidad que nos da de gramos esta sustancia de ácido nítrico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de ahí vamos a sacar más adelantito lo que es lo que se requiere, por ejemplo, eso es para sacar nada más lo que es la cantidad de gramos de una sustancia, ¿sí? Si nosotros tenemos 63 gramos de ácido nítrico y nosotros queremos saber cuántos hay en 100 gramos, bueno, pues lo único que necesitamos es hacer una relación de una conversión y nos dice que en esta cantidad quiere decir que un mol de ácido nítrico es igual a 63 gramos, ¿sí? Un mol de ácido nítrico es igual a 63 gramos. Aquí era porque era por 3 moles, ¿ok? Entonces nosotros ya tenemos la relación de esto, pero si nosotros queremos saber cuántos moles hay en 100
en 100 gramos, bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es hacer una relación de una conversión y vamos a decir que 100 gramos es igual a 1 mol de ácido nítrico. Bueno, ya sabemos que estamos manejando esa cantidad entre 63 y eso me va a dar un total de 1.587 moles, ¿sí? Porque nosotros estamos dividiendo 1 entre 63 y bueno, hacemos las conversiones y esto quiere decir que es un aproximado de 1.6 mol, ¿sí? Al hacer la conversión, acuérdense que se multiplica por 100 y se divide entre 63 y eso es lo que nos da. Esa es la relación que tenemos para poder sacar lo que hay de mol en 100 gramos de ácido nítrico. Aquí lo que sacamos fueron que 1 mol contiene 63 gramos de ácido nítrico, ¿ok? Bueno, el número de moléculas que existen en 1 mol es igual a 6.02. Vamos a borrar esto para que no tengamos alguna que se nos vaya a confundir con lo que estamos sacando. Eso lo que sacamos nada más fue para ver cómo se saca el mol en gramo mol y luego cómo sacamos el mol dependiendo la cantidad de moles que tenga una sustancia ya mezclada, ¿sí? Bueno, vamos a decir que el número de moléculas que existen en 1 mol es igual a 6.02. 6.02 por 10 a la 23. No sé si recuerdan, en una de las clases de Química 1, se me hace, vimos qué era lo que significaba este exponente a la 23. ¿Qué quiere decir? Que el 23 lugares va a recorrer el punto hacia el lado derecho, ¿sí? Porque es positivo. Entonces, 23 lugares serían lo que recorrería sería 6.0, en vez de poner 0 vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 lugares son los que estamos recorriendo. Eso es lo que significa este exponente, esto se llama notación científica o en base 10 y eso es lo que significa el 23, ¿sí? Bueno, esto nos quiere decir que se le llama el número de Avogadro. Eso es lo que significa el número de moléculas que existen en 1 mol. Entonces, el número de moléculas que existen en 1 mol. Y esto entonces, acuérdense que esto está dado por la ley de Avogadro, por lo tanto, se le llama el número de Avogadro, ¿ok? Para poder saber lo que existe, él fue el que determinó que 1 mol tenía ese número en notación científica, ¿ok? Bueno, podía haber puesto notación científica o no. La notación científica, si ustedes recuerdan, se usa para poder simplificar cantidades así de grandes, por ejemplo. Ok, vamos a ver lo que es el volumen que ocupa 1 mol a continuación en el siguiente video. Nos vemos.